Mi hermano sostuvo mi insulina sobre el fregadero y dijo, si yo no puedo tener diabetes, entonces tú tampoco. Cuando le rogué que parara, se rió y dijo, ¿ya estás sudando? ¿Qué es eso? ¿400? ¿Cuánto falta para que tus órganos empiecen a fallar? No dije una palabra. Eso fue hace 9 días. Esta mañana, él lloraba en la corte mientras leían los cargos en voz alta. Mi hermano fingió tener diabetes porque estaba celoso de la atención que la mía me daba de nuestros padres. Cole era 5 años mayor que yo y trataba mi diabetes tipo 1 como un insulto personal. Escondía mi medidor de glucosa antes de las comidas, robaba las cajitas de jugo destinadas a mis bajones y le decía a nuestros padres que yo exageraba mi condición para conseguir lástima. Cuando yo tenía 10 años, él vació mi insulina por el desagüe de un hotel la primera noche de un viaje familiar y terminé en cuidados intensivos durante 3 días. Le contaba a todo el mundo en la escuela que yo fingía síntomas cuando quería faltar a clase. Mis padres me decían que tuviera paciencia con él, que solo estaba celoso de la atención médica. No tenían idea de lo peligrosos que llegarían a ser esos celos. Fue después de ese susto en cuidados intensivos que mi mamá instaló la aplicación Share en su teléfono, la que reflejaba cada lectura de mi monitor continuo de glucosa. Dijo que nunca más quería estar a 2 horas de distancia preguntándose si yo estaba en crisis otra vez. Yo casi había olvidado que existía. Se quedó ahí, en su pantalla de inicio. Durante años, un numerito silencioso que solo ella miraba. Recuerdo que cuando Cole cumplió 18, anunció en la cena que había estado sintiéndose mareado y tembloroso entre comidas. Sacó uno de mis viejos medidores de glucosa y se puso a revisar el historial, alegando que algunas de las malas lecturas registradas ahí eran en realidad suyas, de veces que lo había tomado prestado sin decirle a nadie. Nuestra madre le agendó una cita con un endocrinólogo esa misma noche, mientras Cole empezaba a mandarles mensajes a todos sus amigos diciendo que probablemente lo iban a diagnosticar con diabetes a él también. Los resultados de sangre salieron perfectos, impecables, pero Cole insistió en que los especialistas habían pasado por alto su hipoglucemia reactiva, que su caso era raro, que los laboratorios no eran lo suficientemente sensibles. En una semana, ya exigía el mismo horario de comidas y las mismas adaptaciones que tenía yo, cronometrando sus síntomas falsos para que coincidieran exactamente con mis dosis reales de insulina. Cada semana traía un nuevo bajón dramático para Cole. Sin importar que, para que tu azúcar caiga tan bajo, tienes que estarte inyectando insulina, cosa que Cole obviamente no hacía. La lógica había desaparecido por completo. Se le doblaban las rodillas en los supermercados, temblaba como una hoja y exigía jugo de naranja, mientras los extraños entraban en pánico a su alrededor. Estudió mis síntomas reales y los ensayó, la forma exacta en que me temblaban las manos, la confusión nublada que venía con un bajón real, hasta la manera específica en que se me arrastraban las palabras cuando mi glucosa bajaba demasiado rápido. Cronometraba sus actuaciones para tener el mayor público posible. Una vez fingió un colapso completo en la cena de mi graduación, retorciéndose en el piso del restaurante, hasta que un mesero le trajo un refresco y todo el salón lo miraba. Los paramédicos que llegaron encontraron un nivel de azúcar perfectamente normal, pero Cole juró que su medidor estaba defectuoso. Nuestros padres invirtieron miles de dólares en un especialista tras otro. Cada uno de ellos no encontraba nada malo. Entonces Cole encontró a su verdadero público. Empezó a publicar en línea sobre su enfermedad misteriosa, videos llorosos sobre médicos que no le creían, sobre una condición invisible robándole su futuro. Los desconocidos se lo tragaron todo. Consiguió seguidores, consiguió donaciones, creó un fondo para su travesía médica y vio cómo entraba el dinero de gente que no tenía idea de que estaba sano como un caballo. Se unió a grupos de apoyo para diabéticos y les daba información falsa a personas que de verdad estaban luchando, y a eso lo llamaba solidaridad. Después llegó a una nueva teoría. La razón por la que seguía teniendo bajones sin inyectarse nunca insulina, decidió, era la exposición por proximidad a la mía. Alegaba que mis suministros lo estaban envenenando a través del aire, así que exigió que mi insulina se guardara bajo llave en el garaje. Y despertaba a nuestros padres a las 3 de la madrugada alegando bajones mortales mientras yo manejaba sola mi verdadero azúcar en la sangre durante la noche. Pero la parte que todavía me pone la piel de gallina es lo que empezó a hacerle a mi equipo. Cole se dio cuenta de que, si lograba hacerme ver a mí como la farsante, su historia se fortalecía, así que empezó a manipular mi aparataje. Aflojaba el sensor en mi brazo para que mi monitor arrojara lecturas falsas. Cambiaba el cartucho de mi bomba por uno vacío y guardaba el lleno en la caja. 2 veces seguí un número que él había corrompido silenciosamente y terminé temblando en el piso del baño mientras él me grababa a través de la puerta, narrándoles a sus seguidores cómo su hermanito era el que fingía episodios para llamar la atención. Hay algo genuinamente escalofriante en ver a alguien estudiar tu enfermedad tan de cerca, no para entenderla, sino para vestírsela como disfraz
y convertirla en un arma en tu contra. Eso ya no es celos, es un ensayo. La verdad finalmente salió a la luz en el Día de Acción de Gracias. Cole estaba a mitad de su actuación, haciendo su rutina habitual de temblor y sudor en la mesa, cuando nuestro primo menor mencionó, totalmente inocente, que había visto a Cole devorarse un paquete entero de galletas en su cuarto una hora antes. Cole se congeló a mitad del temblor. Nuestro tío Ray, que trabaja como técnico de urgencias, no dudó ni un segundo. Agarró el medidor de Cole de la mesa y lo probó ahí mismo, frente a todos. 94, perfectamente normal. El temblor se detuvo al instante en el momento en que apareció el número, como si se hubiera apagado un interruptor. Cole intentó alegar que las galletas eran tratamiento para un bajón anterior, así que Ray lo probó de nuevo 10 minutos después. Seguía en 94. Ningún diabético se mantiene tan estable después de devorarse un paquete de galletas. Toda la mesa se quedó en silencio, mirándolo fijamente. Entonces mi mamá sacó su teléfono e hizo algo que lo terminó de una vez por todas. Abrió la aplicación Share, la que reflejaba mi monitor. Retrocedió meses de datos y les mostró a todos que la única persona en esta casa que alguna vez había tenido azúcar anormal en la sangre había sido yo. Las lecturas misteriosas de Cole no existían, nunca habían existido. Nuestros padres registraron su cuarto esa noche y encontraron un cuaderno donde él había anotado todo. Cada episodio falso, cada guión, cada síntoma que había practicado frente al espejo. Había estado actuando durante más de un año, estudiando mi enfermedad como un actor preparándose para un papel. Le dijeron que tenía 30 días para buscar dónde más vivir. Gritó que estaban eligiendo a su hijo defectuoso por encima del sano, pero por primera vez en mi vida no cedieron. Cole, sin embargo, no había terminado. A la mañana siguiente, desperté con mi bomba de insulina pitando vacía, lo cual era imposible porque había llenado un cartucho nuevo la noche anterior. Mis plumas de repuesto habían desaparecido del refrigerador del garaje. Mi glucagón de emergencia había desaparecido de mi mesita de noche. Incluso la pluma extra que guardaba escondida dentro de un zapato viejo en mi closet había desaparecido. Cole había estado ocupado mientras yo dormía. Bajé las escaleras y lo encontré parado junto al fregadero de la cocina, sosteniendo todo mi suministro de insulina sobre el triturador de basura. Si yo no puedo tener diabetes, dijo, tranquilo como si nada. Entonces tú tampoco. Ya había vaciado la mitad por el desagüe. Miles de dólares en medicamento, desaparecidos en segundos. El resto lo tenía colgando sobre el triturador como si fuera un juguete. Tenía tal vez 6 horas antes de que mi azúcar en la sangre subiera a territorio peligroso. La farmacia estaba cerrada por el fin de semana festivo y no volvería a abrir en 3 días. El hospital más cercano estaba a más de 1 hora. Mis padres se habían ido al amanecer a la boda de nuestro primo, a 2 horas de distancia, en un pueblo entre cañones donde apenas había señal de celular. No volverían hasta la noche. Sin insulina, entraría en cetoacidosis diabética en cuestión de horas, mi sangre volviéndose lentamente ácida mientras mi cuerpo empezaba a devorarse a sí mismo. Así es como va a funcionar esto, dijo Cole, con el dedo suspendido sobre el interruptor del triturador. Le vas a decir a mamá y papá que tú me entrenaste, que me enseñaste a fingir todo esto porque querías un cómplice, alguien con quien compartir la atención. Les vas a decir que me ayudaste a planear cada episodio, o mando el resto de esto por el desagüe, y así puedes sentir en carne propia lo que es una verdadera emergencia diabética. Mi azúcar ya estaba subiendo. Podía sentir las primeras señales avanzando, la sed, la presión detrás de los ojos, la náusea leve que sabía que se volvería violenta. Sin insulina, podría quedar inconsciente antes de que mis padres lograran atravesar ese cañón de regreso. Moriría en esta cocina mientras mi hermano miraba. Sonrió al verme hacer los cálculos, calculando cuánto tiempo me quedaba. Mejor decídete rápido, dijo, inclinando los frascos hacia el desagüe. Tus números ya están subiendo. ¿Qué tan alto crees que puedes llegar antes de que algo dentro de ti empiece a apagarse para siempre? Miré fijamente los frascos en su mano, mi mente corriendo por las opciones. El triturador zumbaba debajo de ellos, listo para masticar mi única oportunidad de seguir con vida. Mi garganta ya empezaba a secarse, esa primera señal reveladora de que mi glucosa había pasado los 200. Cole, por favor, empecé, pero él negó lentamente con la cabeza. Respuesta incorrecta. Dejó caer un frasco en el triturador y accionó el interruptor. El sonido de trituración me hizo dar un salto, pero él levantó el resto como si fueran rehenes. Ese ya se fue. Ahora tienes tal vez 4 horas en lugar de 6. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Mis manos empezaban a temblar, esta vez no por un bajón, sino por la adrenalina y la glucosa que subía. Retrocedí lentamente, tratando de pensar. El teléfono fijo estaba en la sala. Mi celular se cargaba arriba. Aunque llegara de alguno de los dos, ¿a quién exactamente llamaría? Mis padres estaban perdidos en el cañón. La farmacia estaba cerrada. Una ambulancia tardaría al menos 30 minutos y Cole destruiría todo antes de que llegaran siquiera a la entrada de la casa. Puedo ver que estás calculando, dijo Cole, deslizándose para bloquear la puerta de la cocina. No hay una salida ingeniosa de esto. Solo di lo que quiero que digas y te devuelvo un frasco. Intercambio simple. Eché un vistazo a la ventana sobre el fregadero. Pequeña, tal vez cabría. Cole debió notar el movimiento de mis ojos.
porque sacó un cuchillo del bloque en la barra. Ni lo pienses. No te voy a apuñalar. Nada dramático. Pero le voy a hacer un agujero a cada uno de los frascos si intentas salir de este cuarto. La náusea iba en aumento. Mi cuerpo había empezado a descomponer grasa como combustible que en realidad no podía usar, arrojando cetonas a mi sangre que poco a poco me irían envenenando. Ya podía saborear ese leve sabor metálico al fondo de la boca. ¿Quieres saber la parte graciosa?, continuó Cole, dejando el cuchillo a su alcance. Aprendí más sobre la diabetes viéndote a ti que la mayoría de las enfermeras. Tus células están muriendo de hambre aunque tu sangre esté llena de azúcar, porque sin insulina no pueden aprovechar ni una gota. Tu hígado entra en pánico y suelta todavía más, lo que solo empeora las cosas. Tenía razón. Mi glucosa probablemente rozaba los 300. Necesitaba agua, pero no podía moverme sin arriesgar el resto del suministro. En más o menos una hora vas a empezar a vomitar, dijo, casi conversacional, casi gentil. Después la confusión, la debilidad, tu respiración se va a volver rápida y superficial mientras tu cuerpo intenta expulsar el ácido. Ya te he visto entrar en cetoacidosis antes. ¿Te acuerdas del hotel? Mamá y papá te sostuvieron la mano durante 3 días mientras los médicos revoloteaban a tu alrededor. ¿Y a mí a dónde me mandaron? Con nuestros abuelos, como si yo fuera la molestia. El recuerdo me aclaró la mente a través de la niebla. Esta vez, dijo, apretando los frascos con más fuerza, por fin van a tener que elegir a su precioso hijo enfermo o al sano que solo quería que lo vieran. Presioné las palmas contra la barra para estabilizarme. El cuarto empezaba a sentirse demasiado caliente. Mi piel tenía ese calor seco y sonrojado que siempre venía con una subida seria de azúcar. ¿Qué pasa cuando me desmaye?, pregunté. Cuando me encuentren inconsciente en este piso, ¿de verdad crees que van a creer que yo te entrené? Después de básicamente haberme matado. Estás siendo dramático. No te vas a morir. Solo te vas a poner lo suficientemente mal como para que, cuando te encuentre y te salve con este último frasco, estés lo suficientemente agradecido como para decir lo que yo te diga. Sonrió más. Lo he pensado todo. Voy a ser el héroe que encontró a su pobre hermano diabético en crisis y le salvó la vida. Por fin voy a ser yo el que te cuida a ti en lugar de al revés. Mi visión se nublaba en los bordes. Necesitaba esos frascos, pero Cole se había posicionado perfectamente. El triturador detrás de él, el cuchillo a su alcance, sus ojos vigilando cada uno de mis movimientos. ¿Quieres agua?, preguntó, burlándose. Tu boca ya debe ser un desierto. ¿En cuánto estamos? ¿350? No respondí. Trataba de recordar si había insulina en algún otro lugar de la casa, pero Cole había buscado en todas partes mientras yo dormía. Había sido minucioso toda su vida. ¿Sabes qué es lo que más odiaba?, dijo Cole, que cada persona siempre preguntaba primero por ti. ¿Cómo está tu hermano? ¿Está bien su azúcar? Como si yo no existiera, excepto como una nota al pie de tu enfermedad. Toda la casa giraba alrededor de ti. Cada carbohidrato contado, cada revisión de medianoche. Y yo se suponía que tenía que estar agradecido de estar sano. El cuarto se inclinó. Me aferré más fuerte a la barra. ¿Tienes idea de lo invisible que hace sentir a una persona eso? Así que les mostré lo que se siente preocuparse por mí, por una vez, a la barra. ¿Tienes idea de lo invisible que hace sentir a una persona eso? Así que les mostré lo que se siente preocuparse por mí, por una vez. Pero todo era falso, logré decir. ¿Y qué? La atención era real. La preocupación era real. Por una vez importé tanto como tú. Y ahora importo todavía más. Porque cuando les digas que me ayudaste, por fin van a ver que no eres la santa perfecta y enferma que creen que eres. Las piernas se me estaban aflojando. Necesitaba sentarme, pero no podía mostrarle debilidad. Todavía no. La cosa es, continuó Cole, que me volví realmente bueno fingiendo un bajón. El temblor, la mirada desenfocada, la voz arrastrada. Practiqué frente al espejo durante horas. Me señaló con el cuchillo. Pero ¿sabes qué? Nunca pude fingir esto. El sonrojo seco en tu piel, el olor afrutado que empieza en tu aliento, la forma en que sigues tragando porque tu boca ya no tiene saliva. Eso es lo real. Eso es lo que está a punto de matarte si no me das lo que quiero. Mi corazón martillaba, empujando mi sangre cada vez más espesa por mis venas. La insulina en su mano era mi única salida, pero no podía darle la mentira. Si le decía a nuestros padres que lo había ayudado a fingir una enfermedad, jamás volverían a confiar en mí. Cada futura crisis sería puesta en duda. Sería suyo para siempre. Tic-tac, dijo Cole. ¿Qué tan alto puedes llegar? ¿500? ¿600? He visto tu medidor marcar error antes de que llegaras a eso, y ese día ni siquiera podías pararte. El recuerdo me hizo tambalear. La cura estaba a 1 metro de distancia, en la mano de mi hermano. Ahora estás sudando, observó. Eso es nuevo. Normalmente te quedas toda seca. La adrenalina está peleando contra el nivel alto. Tu cuerpo no puede decidir si correr o apagarse. Tenía razón. Estaba atrapada entre pelear y colapsar, tensa y débil a la vez, esperando cualquier oportunidad. Te lo voy a hacer fácil, dijo. Solo asiente que sí y te doy un frasco, suficiente para mantenerte de pie hasta que estés lo bastante coherente como para decirlo de verdad. Movió la mano hacia el triturador otra vez. Lo estás pensando demasiado. Esto no es un acertijo. Tu vida o tu nombre. ¿Qué importa más? Todo empezaba a sentirse lejano, como si estuviera viendo la cocina a través de un vidrio. La cetoacidosis severa trae confusión, delirio, a veces alucinaciones. Tenía que moverme antes de perder por completo la capacidad de pensar. Un asentimiento.
arriba y abajo, y esto se acaba. Pero sabía que no se acabaría. Aunque recitara su mentira palabra por palabra, sería suyo para siempre. Cada vez que se sintiera invisible, podría hacer esto de nuevo y verme ahogarme en mi propia sangre para un público de uno solo. Se te está acabando el tiempo, dijo. Tus ojos se están poniendo vidriosos. ¿Cuánto falta para que ni siquiera puedas entenderme? La cocina giraba lentamente a mi alrededor. Mi respiración era más rápida ahora, mi cuerpo luchando por expulsar el ácido. Cada respiración no me daba nada. Esto es lo que le haces pasar a mamá y papá cada vez, dijo Cole, excepto que ellos no pueden arreglarlo con un asentimiento. Solo tienen que mirar y rezar. Quise decirle que yo nunca elegí esto, pero mi lengua se había vuelto pesada y las palabras salieron como un murmullo. Última oportunidad, dijo levantando los frascos. Asiente ahora, o el resto se va por el desagüe. Luché contra la niebla que se arrastraba por mi cerebro y le robé una mirada al reloj de la estufa. 8:47 de la mañana. Mis padres no saldrían de ese cañón hasta que oscureciera. Mi glucosa estaba por encima de 400. Ahora estaba segura. El sabor metálico haciéndose más agudo con cada trago. Cole captó mi mirada y sonrió más. Hizo chocar los frascos contra el borde metálico del desagüe, solo para verme estremecer. Cada uno de ellos eran días de mi vida y él jugaba con ellos. Las rodillas se me doblaron. Me sostuve de la barra, pero él lo vio. Se inclinó, estudiando mi deterioro con esa misma fascinación que había practicado durante un año. Su investigación le había enseñado bien. Sabía exactamente qué estaba pasando dentro de mí. La sed se volvió insoportable. Mi lengua se pegaba al paladar. Caminó al gabinete, llenó un vaso con agua fría y se lo bebió despacio mientras me sostenía la mirada. Tomé una decisión. Lanzarme hacia él estaba descartado, mis reflejos ya perdidos, pero todavía podía pensar, al menos un poco más. Así que asentí una vez, lo justo para que lo viera. Se le iluminaron los ojos. Levantó un frasco, girándolo en la luz como si fuera un premio, y luego negó con la cabeza y se rió. El frasco volvió a bajar. Un solo asentimiento no bastaba. Dijo que quería escucharme ensayar la historia primero. Cómo le había enseñado a fingir síntomas. Cómo lo habíamos planeado juntos. Quería que sonara pulido antes de darme nada. Mi visión se movía como agua. Los azulejos parecían ondular bajo mis pies. Clavé las uñas en la barra solo para mantenerme de pie. Mi cuerpo ya estaba descomponiendo músculo, quemándose a sí mismo como combustible que no podía usar. Cole sacó su teléfono y empezó a grabar. Quería prueba de que estaba coherente y hablando por mi cuenta. Lo apoyó contra un bote en la barra, encuadrándonos a los dos. Abrí la boca, pero solo salió un graznido seco. Suspiró y deslizó el vaso de agua hacia mí. Lo vacié de un trago desesperado. El alivio duró segundos antes de que la sed regresara rugiendo, peor que antes. Me dijo que empezara a hablar. Tartamudeé su historia falsa, pero las palabras se me deslizaban unas dentro de otras. La niebla se espesaba. Se impacientó. Me hizo empezar de nuevo 2 veces, amenazando los frascos cada vez que tropezaba. Entonces llegó la náusea de verdad. Me doblé sobre el fregadero, con arcadas secas, sin que saliera nada más que ácido y aire. Cole retrocedió con asco, pero mantuvo la cámara sobre mí, narrando mis síntomas a su teléfono como un hombre documentando un experimento. Cuando las arcadas pararon, me deslicé por los gabinetes hasta el piso. El azulejo frío se sentía bien contra mi piel ardiente. Se agachó a mi nivel, manteniendo los frascos a la vista, y me recordó que no habíamos terminado. La confesión tenía que estar completa, pero encadenar pensamientos era casi imposible ahora. Las palabras se me escapaban antes de poder atraparlas. Se puso de pie y caminó de un lado a otro, murmurando sobre el tiempo, calculando cuánto faltaba para que nuestros padres salieran del cañón. Me necesitaba lo suficientemente enferma como para estar agradecida, pero lo suficientemente funcional como para confesar, y esa ventana se cerraba rápido. Intenté levantarme y mis piernas se negaron. Mi respiración se había vuelto rápida y superficial, mi cuerpo expulsando ácido a través de los pulmones. Cole asintió con conocimiento. Respiración de Kussmaul, anunció casi orgulloso. Profunda y trabajosa. El ácido se está poniendo crítico. Calculó que tenía 1 hora antes de que la conciencia se volviera poco confiable. Intentó retomar la confesión, pero mis respuestas salían quebradas y sin sentido. Su plan necesitaba mi cooperación, y mi cuerpo estaba fallando más rápido de lo que había presupuestado. Agarró una libreta y escribió la confesión él mismo. Luego me empujó la pluma para que la copiara con mi propia letra, pero la mano me temblaba demasiado para sostenerla. La pluma cayó al piso con un ruido metálico. Mi visión se hacía un túnel, manchas oscuras invadiendo los bordes. Su cara se difuminaba. Me dio una palmadita leve en la mejilla, tratando de traerme de vuelta. Estaba perdiendo su ventana. Y lo sabía. Si yo caía inconsciente antes de confesar, su ventaja se evaporaba. Tendría que elegir entre dejarme morir, lo cual lo mandaba a prisión, o salvarme, lo cual acababa con su historia. La siguiente ola de náusea encontró algo. La bilis quemó todo el camino hacia arriba. Él saltó hacia atrás, maldiciendo. Anunció un nuevo plan. Si yo no podía hablar ni escribir, se conformaría con un video de mí asintiendo mientras él contaba la historia. Reposicionó el teléfono, pero incluso asentir se había vuelto difícil. Mi cuello no podía sostener mi cabeza. Me agarró la barbilla y me forzó la cara hacia la cámara. Sus dedos se sentían abrasadores contra mi piel húmeda y fría. ¿Me ayudaste a fingir diabetes? Un asentimiento débil. ¿Me enseñaste los síntomas? Otro asentimiento. Pero los movimientos eran tan pequeños.
tan inciertos, que hasta Cole podía ver que no convencerían a nadie. Me necesitaba más coherente, así que tomó una decisión que me dio mi única oportunidad. Abrió un frasco y sacó una pequeñísima cantidad con una jeringa. No lo suficiente para salvarme, solo lo suficiente para estabilizarme un poco, para mantenerme de pie, útil y dependiente. Control a través de la química. Vino hacia mi brazo con la aguja. No podía apartarme. La insulina entró fría y delgada en tejido moribundo. Tardaría al menos 20 minutos en hacer algo. Se sentó a esperar, guardando los últimos frascos completos como seguro. Y entonces, mientras vigilaba la ventana delantera por si aparecían faros, dejó la jeringa usada en el piso junto a mi cadera. Todavía le quedaba un poco. No la había vaciado por completo. Descuidado. Claro, ya creía que había ganado. Cerré los dedos alrededor de ella y la escondí en la cinturilla de mis shorts, despacio, mientras sus ojos estaban en el vaso. Entonces, un sonido nos congeló a los dos. Una puerta de auto afuera. Cole corrió a la ventana y espió entre las persianas. Era nuestro vecino, el señor Reyes, recogiendo su periódico matutino del pasto. El señor Reyes era un paramédico jubilado que había manejado una ambulancia durante 30 años antes de que sus rodillas fallaran. Saludó hacia nuestra casa por costumbre. Cole se quedó rígido observándolo hasta que el anciano volvió a entrar. La interrupción lo había puesto nervioso. No había considerado realmente que alguien pudiera estar mirando. La calle solía estar completamente en silencio, pero era un fin de semana festivo y la gente estaba en casa. Volvió y me encontró más hundida, mi respiración más trabajosa. Todavía tenía los últimos frascos completos, pero titubeó. En el momento en que me entregara insulina real, perdería su control. Entonces sonó el timbre. Los dos nos sobresaltamos. Por la ventana de la cocina pude ver a un repartidor con un paquete, tocando el timbre otra vez. Cole se metió los frascos en el bolsillo, me apuntó con el cuchillo en advertencia silenciosa y caminó a la puerta. Necesitaba una firma. Su voz salió artificialmente alegre, agradeciéndole al repartidor por trabajar en el día festivo. La puerta se cerró. Sus pasos volvieron rápido. Me encontró arrastrándome hacia la sala y el teléfono fijo. Había avanzado tal vez 1,5 metros antes de que me agarrara del tobillo y me jalara de vuelta. El movimiento me nubló la vista por completo. Su calma ya se había ido, reemplazada por algo nervioso y cruel. Las interrupciones le habían mostrado lo frágil que era su plan. Necesitaba terminar. Alineó los frascos restantes sobre la barra y nombró para qué era cada uno. Este por la graduación que arruiné solo con existir. Este por las vacaciones que se convirtieron en tus necesidades. Este por cada noche que mamá te revisaba a ti en vez de a mí. El triturador cobró vida con un zumbido. Dejó caer el primero. La trituración duró unos segundos. Recogió el siguiente y el siguiente, cada uno emparejado con otro agravio. Pronto solo quedaban dos. Mi cuerpo se contrajo, los músculos convulsionando por la deshidratación y la química que fallaba dentro de mí. El dolor cortó brevemente la niebla. Cole observaba con interés clínico. El sufrimiento real, resultó, no se parecía en nada a la actuación. Se arrodilló a mi lado con los últimos 2 frascos y cambió su oferta. Ya no necesitaba la confesión completa, solo necesitaba que me quedara callada sobre lo que había hecho aquí. A cambio, suficiente insulina para vivir. Traté de procesarlo, pero los pensamientos se dispersaban como humo. Me agarró de los hombros y me sacudió. Mi cabeza se bamboleó. Me estaba perdiendo, y lo sabía. Había subestimado gravemente lo rápido que avanza la cetoacidosis. Entonces, arriba, sonó mi teléfono. El tono que le había puesto a mi mamá. Sonó 4 veces y se quedó en silencio. La cara de Cole cambió. Miedo real. Ahora, si estaban tratando de comunicarse con nosotros, podrían dar la vuelta y regresar. Hizo una llamada desesperada. Sacó una dosis apropiada de uno de los últimos frascos. Una real esta vez, suficiente para de verdad ayudar. Planeaba estabilizarme, forzar el acuerdo mientras yo estuviera coherente, y después controlar el resto. La aguja entró en mi brazo. Se sentó a esperar de nuevo, guardando el último frasco en el puño. Pero lo que Cole no sabía era lo que había estado pasando todo este tiempo en un teléfono a 2 horas de distancia, en el momento en que mi glucosa cruzó a la zona de peligro. Horas antes, la aplicación Share en la pantalla de inicio de mi mamá había empezado a gritar. Cada pico pasaba la línea roja con una alarma a pantalla completa. Ella había estado en un cañón sin señal, las alertas acumulándose en silencio detrás de una señal muerta, y en algún punto del camino de regreso, su teléfono finalmente captó una barra de señal, y todas las alarmas de las últimas 3 horas la golpearon a la vez. El timbre sonó otra vez. Esta vez, la voz que llegó a través de la puerta no era la de un extraño. Era el señor Reyes, el viejo paramédico, llamando a través de la puerta, preguntando si todo estaba bien. Había visto al repartidor irse rápido. Había visto que el auto de nuestros padres no estaba, y algo no le había cuadrado. Con 30 años de instinto, Cole se congeló. Intenté gritar y solo logré un gemido húmedo. Cole me tapó la boca con una mano sudorosa. El señor Reyes tocó de nuevo, más fuerte, y dijo que estaba a punto de hacer una llamada. Esa amenaza movió a Cole. Fue a la puerta, la voz temblándole mientras decía que estábamos bien, que solo estábamos durmiendo hasta tarde. El señor Reyes no se lo tragó. Pidió verme a mí específicamente. Dijo que sabía sobre mi diabetes y que le molestaba no verme por ahí. Cole hablaba demasiado rápido, explicando de más. La insulina empezaba a hacer efecto.
muy levemente, abriendo un delgado carril a través de la niebla. Necesitaba hacer ruido. Tiré el vaso de agua vacío de la barra. Se hizo añicos en el piso. Inconfundible. La voz del señor Reyes saltó. Exigió saber qué había sido eso. Cole dijo que se me había caído un plato, que todo estaba bien. Pero el señor Reyes se hizo añicos en el piso. Inconfundible. La voz del señor Reyes saltó. Exigió saber qué había sido eso. Cole dijo que se me había caído un plato, que todo estaba bien. Pero el señor Reyes había pasado 3 décadas aprendiendo la diferencia entre bien y no bien. Dijo sin rodeos que si Cole no abría la puerta y lo dejaba verme, iba a llamar al 911. Cole volvió frenético. Agarró el último frasco completo como ficha de negociación y siseó que tenía una oportunidad. Decirle al señor Reyes que estaba bien, solo enferma de algo que había comido, y hacer que se fuera. Una palabra equivocada, y destruiría el último frasco, y saldría por la puerta trasera antes de que llegara ayuda. A través de la puerta, escuché al señor Reyes decir que todavía tenía la llave de repuesto que nuestros padres le habían dado años atrás para emergencias. Cole me levantó y me arrastró hacia la puerta, susurrando amenazas finales. Una palabra equivocada y el frasco desaparecía. La puerta se abrió unos centímetros. El rostro preocupado del señor Reyes llenó el hueco. Sus ojos fueron directo a los míos y leyeron todo en un segundo. La piel gris, la respiración trabajosa, la forma en que apenas podía sostener mi propia cabeza. 30 años leyendo rostros en el peor día de la vida de alguien, y leyó el mío al instante. Abrí la boca, y lo que salió me sorprendió tanto como a cualquiera. Le pregunté al señor Reyes si su camioneta por fin estaba funcionando otra vez, la vieja de la que siempre se quejaba. Mi voz salió delgada, pero lo suficientemente clara. El señor Reyes entrecerró los ojos. Su camioneta la había vendido meses atrás. Se lo había contado a toda la calle. Sabía que yo lo sabía. Siguió el juego, suave como el cristal, diciendo, sí, por fin logré arrancarla esta mañana, y preguntó muy casual si tal vez quería ir a echarle un vistazo. Una pregunta sencilla cargada de significado. Un paramédico jubilado no necesita que le deletreen un mensaje en clave. Solo necesitaba que yo le diera una razón para cruzar esa puerta. Asentí, mintiendo que me sentía bien. Pero mientras lo hacía, mi mano se fue a mi bolsillo. Al bolsillo donde siempre vivía mi medidor. Vacío, sin medidor. Dejé que viera la mano vacía. La cara del señor Reyes cambió. Entendió. Dijo, alto y claro, que iba a ir por sus llaves y traer la camioneta, y que le avisaría a mis padres que no me sentía muy bien. Cole empezó a protestar, pero el señor Reyes ya bajaba los escalones más rápido de lo que un hombre de su edad debería poder moverse. Lo sabía. Cole cerró de golpe la puerta. La rabia le brotaba en oleadas ahora. Todo se estaba desmoronando y tenía minutos, tal vez menos, antes de que el señor Reyes llamara al 911, o a nuestros padres, o a ambos. Me arrastró de vuelta a la cocina y me empujó contra la barra. Sacó el último frasco. Lo sostuvo sobre el triturador una última vez. Si él iba a caer, me iba a llevar con él. Pero la insulina ya estaba haciendo más efecto, lo suficiente como para que pudiera pensar en línea recta unos segundos a la vez. Le dije que si destruía ese último frasco, tendría que explicar un cadáver, que ninguna historia cubría a un hermano muerto, que no lo iban a castigar sin salir, iba a estar en prisión durante años. Titubeó. Insistí. Las palabras me salían más fácil con cada respiración. Si me daba la insulina, le diría a todos que yo había destruido mi propio suministro medio dormida. Un accidente estúpido. Él podría ser el héroe que me salvó. Nuestros padres tal vez hasta perdonarían el resto. La oferta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Cole calculó rápido. A través de la ventana podía ver al señor Reyes, ya en su porche, teléfono en la oreja. El tiempo casi se había acabado. O se comprometía a destruirme por completo, o rescataba lo que quedaba de su vida. Entonces, débiles y creciendo, sirenas. El señor Reyes no había esperado. La ayuda venía en camino. La ventana de Cole se cerró de golpe. Miró el frasco, luego a mí, luego a la puerta. Tomó su decisión. El frasco voló a través del cuarto y se hizo añicos contra la pared. Vidrio e insulina salpicando los gabinetes. El último resto de mi salvación se fue con un movimiento de su muñeca. Me sonrió, frío y definitivo. Si él no podía tenerlo, yo tampoco. Pero yo le devolví la sonrisa, porque mientras él había estado distraído en la ventana, mientras había estado ocupado perdiendo, yo había estado sosteniendo lo único que él había olvidado. La jeringa que había dejado en el piso una hora antes, la que tenía la dosis sobrante, la que había escondido en la cinturilla de mis shorts, mientras sus ojos estaban en el vaso. No mucho, 2 unidades tal vez, pero suficiente para mantenerme respirando hasta que esas sirenas llegaran a la entrada de la casa. Mientras las luces rojas y azules barrían la pared de la cocina, la saqué y me inyecté lo último que quedaba en el brazo. La cara de Cole se puso blanca. No lo había destruido todo, después de todo. Y había algo más que él no sabía. Algo que salía del cañón a 130 kilómetros por hora, con un teléfono lleno de 3 horas de alarmas gritando. La puerta principal se abrió de golpe. El señor Reyes entró primero con la llave de repuesto.
los paramédicos justo detrás de él, y medio paso detrás de ellos, mi madre, que no había dejado de manejar desde que le llegó la primera alarma. Me encontraron en el piso de la cocina, consciente, rodeada de vidrio roto y los restos de cada frasco que había tenido. Cole estaba parado, congelado junto a la puerta trasera, atrapado entre correr y la verdad, el cuchillo todavía sobre la barra, su video de confesión todavía grabando en el teléfono apoyado contra el bote, cada exigencia que había hecho, capturada con su propia voz. Abrió la boca para decir que yo me había hecho esto sola, pero mi madre ya sostenía en alto su teléfono, la aplicación Share abierta, 3 horas de alarma roja apiladas en la pantalla, un registro con hora exacta de cuándo mi hermano empezó a matarme y de cuánto tiempo dejó que continuara.